Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Espero que estén de lo mejor. En esta ocasión se explicará de forma breve los principios básicos de los biosensores microbianos. Para ello, primeramente se definirá lo que es un microbio. Microbio es un nombre genérico con el que se designa a cualquier organismo vivo solo visible a través del microscopio. Como se mencionó, son seres vivos, se mueven, se nutren, crecen y se reproducen. Es importante mencionar que entre los microbios se encuentran los virus y algunos consideran que estos sistemas compuestos de ARN, ADN y proteínas no son seres vivos, porque solo pueden prosperar gracias a células como las nuestras. Sin embargo, su organización y su forma de existir ponen al límite la definición de un ser vivo, por lo que es un debate abierto. El tamaño de los microbios puede ser de hasta 0.1 micrómetros de largo, que en comparación de un cabello humano es aproximadamente 500 veces más pequeño. En la imagen inferior se tienen distintos microbios. Se tiene el virus de la influenza, que mide alrededor de 100 nanómetros. También se tiene la Escherichia coli, que mide 2 micrómetros. Al igual se tiene la Euglena gracilis, que mide 50 micrómetros. Y también se tiene la Amoeba tubia, que mide 1 milímetro. Los microbios existían incluso antes de la formación de la atmósfera en la Tierra, y actualmente dependemos de ellos para obtener diversos productos útiles para la alimentación, farmacéutica y otras áreas. Prácticamente se encuentran en todas partes e incluso algunos viven en climas extremos. Se clasifican según sus formas, tamaños o propiedades y pueden ser tanto benéficos como perjudiciales para otros seres vivos. Hay 4 grupos principales de microorganismos que son las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. Una vez revisado la definición de microbio, ahora se explicará a mayor detalle los biosensores microbianos. Estos biosensores son dispositivos analíticos que surgen de la combinación de un microorganismo en contacto con un transductor físico adecuado, en el que se genera una señal medible proporcional a la concentración del analito de estudio. En la imagen inferior se puede apreciar los microbios que se encuentran inmovilizadas en el transductor. Los microbios realizan distintas reacciones que generan una señal que es medible y que es captada por el transductor. Los biosensores microbianos pueden clasificarse en biosensores de medición de respiración o de metabolitos. Entonces, los primeros se basan en la inmovilización de microorganismos aeróbicos sobre un electrodo de oxígeno. Hay que recordar que los microorganismos aerobios son aquellos que pueden vivir o desarrollarse en presencia del oxígeno. Y bueno, el funcionamiento sería que cuando un sustrato que puede ser metabolizado por el microorganismo se encuentra en una disolución saturada de oxígeno, se produce una reacción metabólica que consume el oxígeno, por lo que puede llevarse a cabo la determinación de esa especie por la disminución de la presión de este gas.
Mediante el uso de estos biosensores pueden determinarse, por ejemplo, parámetro de calidad de las aguas y cuantificación de diversas sustancias, como la glucosa, ácido acético o alcoholes en alimentos. Por otra parte, los biosensores microbianos de medición de metabolitos son capaces de detectar el metabolito producido por una reacción catalizada por el microorganismo inmovilizado. Hay que recordar que los metabolitos son compuestos que participan en las reacciones químicas que tienen lugar a nivel celular. El metabolito es cualquier sustancia producida durante el metabolismo. El metabolismo incluye la degradación de las moléculas para la obtención de energía, llamado catabolismo, y la síntesis de moléculas necesarias para el crecimiento, reproducción y reparación, llamado anabolismo. Usando distintos tipos de sensores de gases o de iones, pueden monitorizarse los analitos de interés. Por ejemplo, se han utilizado electrodos de célula de H2 para determinar ácido fórmico, electrodos de CO2 para ácido glutámico y lisina, y electrodos de pH para cefalosporina y ácido nicotínico. Otra cuestión importante es la inmovilización de los microorganismos. Debido a que tiene un papel esencial en la fabricación de los biosensores, condicionando incluso de manera significativa su funcionamiento y estabilidad. La selección de la técnica o el soporte de inmovilización dependen de la naturaleza del biomaterial, del sustrato y la configuración del transductor empleado. Existen técnicas como la de atrapamiento y adsorción que resultan más útiles cuando se emplean células viables, recordando que una célula viable es definida como aquella que es capaz de dividirse y formar una colonia en el medio de cultivo. Un enfoque común en la inmovilización consiste en retener las células en las proximidades de la superficie del transductor mediante membranas como las de diálisis. En general, dichas membranas deben ser química y mecánicamente estables, con un espesor de 10 a 15 micrómetros y un tamaño de poro de 0.1 a 1 micrómetros. Especialmente adecuadas para este tipo de propósito son las membranas porosas de policarbonato o poliftalato. También se han utilizado una gran variedad de geles de polímeros sintéticos o naturales para la inmovilización de células microbianas. Y con respecto a la estructura y composición, la mayor parte de los biosensores microbianos son amperométricos, que operan a un potencial fijo aplicado entre un electrodo de trabajo que contiene las células del microorganismo y uno de referencia. Los transductores empleados comúnmente son electrodos sensibles a gases o a iones y condicionan la sensibilidad y selectividad del biosensor resultante. Estas configuraciones requieren un electrodo de referencia muy estable y preciso, a veces difícil de mantener, lo que puede limitar su aplicación. También se suelen incluir los dispositivos conductimétricos en los que se relaciona la concentración del analito con los cambios de conductividad o de resistividad asociados a la producción o el consumo de especies iónicas durante la actividad metabólica
de los microorganismos. Con los instrumentos sofisticados modernos, la medida de conductancia es extremadamente rápida y sensible, lo que hace que estos biosensores sean muy atractivos analíticamente. Y bueno, hablando del funcionamiento de estos biosensores, se tiene que la variación de corriente generada por la reducción u oxidación de un producto electroactivo metabólico en la superficie del electrodo de trabajo se correlaciona con la concentración de los compuestos de interés. Debido a la sensibilidad intrínseca de las medidas electroquímicas, es posible desarrollar fácilmente biosensores microbianos amperométricos ultrasensibles. En la imagen inferior izquierda se tiene un ejemplo de cómo podría funcionar este tipo de biosensores. En la parte de abajo se tiene lodo orgánico y en la parte de arriba agua de río. Se tiene un ánodo y un cátodo. En el ánodo se tienen bacterias que fermentan la materia orgánica y producen una corriente de electrones, y en la parte del cátodo el oxígeno existente en el medio se reduce a agua. Aunque la comunicación entre la célula y la superficie del electrodo no es fácil, algunos ejemplos ponen de manifiesto la existencia de transferencia electrónica directa entre ambos sistemas. Por ejemplo, uno de ellos es el del microorganismo Rhodophyrax ferri-reducens, capaz de transferir electrones a un electrodo de grafito durante la oxidación de la glucosa. Y bueno, para finalizar se mencionarán algunas aplicaciones de forma breve. El mayor campo de aplicación de los sensores microbianos electroquímicos es el análisis ambiental, utilizándose principalmente microorganismos con actividad enzimática para la detección de pesticidas, productos industriales y otros contaminantes de las aguas. Al igual, los biosensores microbianos han demostrado ser de gran utilidad en el campo del análisis de alimentos, en el seguimiento de procesos de fermentación. Se han descrito varios diseños basados en el consumo de oxígeno por la actividad respiratoria o metabólica de los microorganismos para la determinación de glucosa y de otros hidratos de carbono. Ya con esto finalizamos, sin más que decir, no más me queda desearles un excelente día.